cordial bienvenida a todas las personas que están aquí en esta iglesia y los que nos ven a través de sus pantallas. Que el Señor los bendiga y esperamos que esta serie de videos titulada Historia de la Iglesia de Cristo sea de gran bendición para ustedes, así como lo ha sido para nosotros. Dice Apocalipsis 3, vamos a leerlos todos juntos. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Pero estás muerto. Esto es lo que está diciendo Cristo Jesús. Yo conozco tus obras y tienes pinta como que estás vivo, pero sabes, realmente estás muerto. Es lo que está diciendo Cristo. Y para llegar a este punto, hermano, podemos nosotros entender que hay muchas cosas que pueden apagar nuestra fe. Las dificultades, hermano, pueden hacer solamente 2 cosas. Las circunstancias difíciles o aumentan tu fe para que tú digas, aunque esté difícil, yo le voy a seguir creyendo al Señor, aunque no tenga ni un quinto en la bolsa, aunque me hayan desempleado, aunque esté en el hospital, aunque el médico me haya desahuciado, mi fe no decae. Aunque vengan pruebas, tu fe no decae, hermano. O pueden enfriarte. Las dificultades pueden hacer también eso. O pueden elevar tu fe a un mayor nivel de confianza, o pueden llevarte al enfriamiento, pueden llevarte a un estancamiento. La lección del día de hoy, ¿sí se puede proyectar la diapositiva? Se llama Historia de la Iglesia de Cristo en el estancamiento del ímpetu de la reforma. Para mis hermanos que nos acompañan hoy por primera vez, previo a esta lección estábamos viendo lo que era la reforma protestante, que es cuando varios líderes se levantaron en contra de lo que la Iglesia Católica decía, y esto se conoció como una reforma protestante. Protestaban en contra de lo que la Iglesia Católica decía, y ahorita estamos en una parte, como se menciona ahí, de estancamiento. Ese ímpetu tan grande que tenía la iglesia, de repente se estancó. No sé si tú te acuerdas, hermano, cuando conociste a Cristo, cuando llegó a tu vida, o has conocido personas que aceptan a Jesús, y cómo están. Tienden a estar muy emocionadas, tienden a compartirle a todo el mundo. Mira, te quiero compartir lo que el Señor ha hecho por mí, pero ¿quién sabe por qué? Solamente ellos lo saben. Incluso puede que te haya pasado a ti, que te hayas desanimado. Suceden cosas, suceden eventos, que de repente toda esa pasión, toda esa convicción que tenías, de repente ya no está. De repente menguó y te empiezas a enfriar, te empiezas a desanimar. Y algo así le pasó a la iglesia de Sardis. Ya hemos visto que la reforma protestante trajo una gran revolución a los corazones y trajo también muchísimas consecuencias buenas y consecuencias malas. Era tanto el ímpetu que tuvo esta reforma protestante que teólogos, príncipes, emperadores le daban una gran importancia a lo que es la sana doctrina. Le daban importancia a lo que era realmente seguir los preceptos de lo que Jesús había dicho. Reinos eran llamados protestantes. Pero hay veces, hermano, que se puede confundir una verdadera convicción con una gran emoción. Aquí tenemos un canto que nos gusta mucho que dice que no quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme realmente contigo. Porque a veces nuestras emociones, hermano, nos pueden llevar a decir cosas que realmente no creemos en el corazón, cosas que realmente no estamos convencidos, o a lo mejor aparentamos como que estamos convencidos en ese momento, pero realmente cuando el Señor pone a prueba tu fe, porque Él es el que prueba los corazones, Él es el que los pesa, es donde ahí se va a ver si realmente amas tanto al Señor como tú dices. Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado en ver si lo que sentimos es una emoción, un éxtasis por haber sentido su presencia, o si realmente estamos convencidos de lo que es vivir en Cristo. Las circunstancias adversas, hermano, pueden hacerte perder el entusiasmo y por ende acabar con tu fe, acabar con esa convicción. Y es lo que le pasó a Sardis. Vemos en la segunda parte del capítulo 3, versículo 1. Dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Nada más detente un momento, hermano, a analizar estas palabras. Detente un momento a analizar lo que Cristo está diciendo. Yo conozco tus obras, yo sé quién eres,
Yo sé lo que has hecho. A lo mejor has levantado tus manos, a lo mejor has entonado cantos, a lo mejor has compartido palabra, a lo mejor vienes a la iglesia, haces como que estás vivo, pero sabes, realmente estás muerto. Detengamos un poco esto y analicemos lo que es esto de analizar las palabras de Cristo. ¿Sí ha leído la Biblia que para Dios, para Cristo, todos viven? Para Él, ¿qué pasó con la hija de Jairo? Cuando murió, ¿qué fue? Ya murió la hija de Jairo. ¿Qué era lo que le decía? ¿Qué fue lo que dijo Cristo? ¡Ey! Silencio. Ella no ha muerto, sino que duerme. Fíjate qué tan severo es que el mismo Cristo diga: estás muerto. Y para eso, hermano, vamos a una cita bíblica. Juan 11, 25 al 26. Para Dios es muy importante, hermano, que tú estés vivo en su presencia. Es muy importante que le busques, que seas lleno. ¿Ya llegó? Amén. Dice así: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. No morirá eternamente. Y el Señor te pregunta: ¿tú crees esto? Date cuenta, hermano, aquí Cristo está dando la clave. Aquellos que viven en mí y para mí no van a morir. Entonces ahora imagínate al leer estas palabras que Cristo está diciendo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ya el Señor está diciendo esto. Para que el Señor Jesús diga estas palabras, es porque hablamos de algo realmente severo. Vamos a dos citas más. Efesios capítulo 2, del 1 al 5. ¿Ya llegó? Dice así. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. El título de esto se llama Salvos por gracia. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sigamos leyendo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, ¿qué dicen? En pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque somos salvos por gracia. A Dios le interesa, hermano, que tú vivas, porque aunque este cuerpo vuelva al polvo, aunque aquí le llamemos que murió este cuerpo, realmente para Dios todos los que viven en Él, todos los que murieron en Él, realmente para Dios viven. Una cita más. Ezequiel, por favor, 37, 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Está Espíritu con mayúsculas, lo que significa que es el Espíritu Santo. Para Dios, hermano, te repito, es importante que tú te llenes de su presencia, que tú te llenes constantemente de Él, porque de lo contrario, ¿cómo dice la palabra? Que la fe viene ¿por qué? Quédese con eso, porque ahorita vamos a ver esto porque es importante. Y la iglesia de Sardis, hermano, créame que conocía estas palabras, conocía estas escrituras, conocía las promesas de Dios, pero fue una iglesia que padeció algo llamado como un letargo. Se amenazaron, por decirlo así, algo que los hizo morir lentamente. Y uno se preguntará: ok, sí, ya me dijiste que tuvieron dificultades, tuvieron problemas, pero ¿qué llevó a que Cristo escribiera estas palabras y decir que parece como que estás vivo, pero realmente estás muerto? ¿Qué llevó a la iglesia de Sardis a que se muriera?
una muerte espiritual, hermano. ¿Qué lo llevó? Es aquí donde entra la parte de la historia. Eran demasiados protestantes ya, hermano, en ese tiempo, en los años 1500. En el siglo XVI y XVIII eran muchos protestantes. Ya se había expandido demasiado lo que era el protestantismo contra la Iglesia Católica. Pero ¿sabe qué, hermano? Eran constantemente atacados. ¿Usted cree que el diablo se va a quedar de brazos cruzados si ve que si está la palabra de Dios agarrando terreno? ¿No te ha sucedido que de repente le compartes la palabra a una persona y de repente al otro día como que ya no pudo venir al servicio al que lo invitaste, o ya lo viste cayendo en las cosas de las que se había orado que no cayeran? Hermano, a veces así pasan. El diablo está constantemente buscando desanimar, buscando atacar, porque eso es lo que hace. ¿Sabe a qué grado llegó esto? Llegó al grado de que las iglesias o las personas, los protestantes, en sus casas tenían que estar armados. ¿A usted le gustaría? Ahorita los recibió un ujier, ¿no? Imagínense que el ujier está acá, pero de este lado trae la escopeta. Por cualquier cosa, para defenderse, porque estaban constantemente siendo atacados. Y yo no sé, hermano, vivimos en un tiempo y en una ciudad muy privilegiada, porque podemos expresar nuestra fe y nadie nos dice nada. Sin embargo, en otros países no es así. Se tienen que esconder y pareciera que están cayendo como a lo que hace tantos años sucedió. Hubo varias guerras, hermano. Le voy a mencionar algunas de las que fueron las más importantes. Guerra contra los protestantes alemanes, de 1546 a 1555. Guerra contra los Países Bajos, de 1566 a 1609. Guerra contra los hugonetes. Los hugonetes eran los protestantes, pero así se decía a los protestantes en Francia. Hugonetes, pero significaba la palabra hermanos de pacto. Pero los hugonetes eran protestantes. De 1572 a 1598. Contra Inglaterra por Felipe II en 1555. Y la guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, donde se dice que hubo entre 10,000 y 20,000 muertes. Y todos estos eran protestantes. Casi todas estas guerras, hermano, fueron iniciadas por reyes católicos romanos, instigados por el Papa y los jesuitas, quienes deseaban destruir el protestantismo. Siguiente diapositiva, por favor. Y para ello vamos a ver quiénes eran estos, los jesuitas. La que sigue. Este símbolo quizá usted lo ha visto quizá en algún libro, quizá en algunas universidades, porque aunque esto surgió en España, ha alcanzado pues obviamente países de Latinoamérica. Universidades como la Iberoamericana están basadas en lo que es esto de los jesuitas. Pero bueno, ahí se supone que IHS era así es como se decía en griego Jesús, y Sous. Pero realmente poco después lo hicieron como un acrónimo, Iesus Hominum Salvator, en latín, que decía Jesús Salvador de hombres. Y este es el hombre que inició todo esto de los jesuitas. Esto fue fundado por una persona llamado Ignacio de Loyola, un personaje muy importante que usted lo busca en internet. Realmente hasta fue conmemorado por papas y tuvo cargos muy altos. Pero no nos vamos a detener mucho hablando de su biografía, sino lo importante es qué fue lo que hizo. Él llegó a direccionar lo que era la Inquisición. Su principio, lo que era su base, era una obediencia absoluta e incondicional al Papa, con el objetivo de recobrar terreno perdido por los protestantes y los mahometanos. Todo el terreno que el catolicismo había perdido, lo querían recuperar. Y para lograr esto, hermano, Ignacio de Loyola y los jesuitas hicieron de todo. No importaba el medio, no importaba lo que tuvieran que hacer, si tenían que engañar, si tenían que mentir, si tenían que asesinar, si tenían que robar, si tenían que hacer explotar algo, lo que sea, hermano, ellos estaban dispuestos a todo, por una sola razón: tenían el permiso del Papa. Y como la iglesia era la máxima autoridad en muchos países, ellos se sentían completamente respaldados. Y los jesuitas, hermano, trajeron muerte y destrucción a infinidad de lugares. Cualquier método, hermano, era justificable. Hace unas lecciones les hablábamos acerca
justamente de los hugonetes en Francia, de los protestantes, y los jesuitas fueron los responsables. Hay un evento histórico llamado la Matanza de San Bartolomé, donde en una plaza pública de madrugada empezaron a matar a cristianos, a protestantes, en sus camas, dormidos, malheridos, caminando por la calle, un espadazo, los mataban. Estos hechos, hermano, amedrentaron a muchos creyentes. ¿Y sabe qué provocó? Que enfriaron su fe. Les había yo comentado también en ese tiempo que hubo un rey llamado Enrique IV. Su esposa era la reina Margarita de Francia. Este hombre, nada más fíjese a qué grado llegó, porque fue por parte de los jesuitas que tomó una decisión importante. Él se llamaba protestante. Era un rey que no era aceptado por las autoridades y no era aceptado por muchas personas del pueblo porque era protestante. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Negó su fe y se convirtió al catolicismo con tal de ser aceptado por el pueblo, con tal de ser aceptado por los jesuitas o por no ser hecho muerto. Por esto son, porque como le dije, aquí no había ley. Eres protestante, cuello. Y aún así este hombre, Enrique IV, lo mataron. Fue asesinado una ocasión en su carruaje. Su cuerpo fue profanado. Lo decapitaron, tan así que muchos años estuvo perdida su calaca. ¿Y todo esto para qué, hermano? Fue asesinado y su cuerpo profanado. Los jesuitas fueron muy importantes en este contexto histórico, hermano. Siguiente diapositiva. Y lo siguiente, hermano, ¿qué otra cosa hizo que la iglesia de Sardis se enfriara? Aparte de los hechos que ya le comenté, muchas personas cuando se convierten a Cristo, ¿qué es lo que dicen? Ya no quiero seguir en esto. Me iba mejor cuando estaba yo en el mundo. Cuando yo no conocía de Cristo parecía que todo me iba bien. Incluso tenía a mi pareja y todo iba bien, pero me convertí a Cristo y ya me dejó, me abandonó. Infinidad de circunstancias usted puede escuchar en las personas. Pero los que están aquí, hermanos, estoy seguro que están convencidos y firmes. A lo mejor el diablo no nos está atacando como en esos tiempos, pero sigue atacando de una u otra manera. Ataca tus finanzas, ataca tu salud, ataca la salud de tus familias, te puede atacar con problemas legales, etc. El diablo siempre va a buscar desanimarte, hermano. ¿Qué otra cosa desanimaba a las iglesias? Los dogmas. Perder el tiempo, en otras palabras. Pero un dogma es un principio innegable que no puede ponerse en duda. 2 más 2 son 4, eso no está en duda, es innegable. Pero los dogmas se refiere a algo más religioso, ¿no? La iglesia de Sardis perdía mucho el tiempo en discutir por controversias. Les puse yo esta imagen que es chistosa porque dice: Cristo te llamó a ganar almas, no a ganar discusiones. No sé en cuántas ocasiones tú has compartido la palabra y pareciera que quieres como que entrar en discusión. No, es que yo no creo esto, por esto y por lo otro. No, pero mira lo que dice aquí la palabra, que si tú confiesas tus pecados y te arrepientes, vas a ser salvo tú y tu casa. No, yo no creo en eso, porque yo creo mejor en tal ídolo, en la Virgen María. Mi virgencita es la que me está ayudando. Y puede uno entrar en discusión de que, oye, pero fíjate lo que dice en Éxodo 20, que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y puedes entrar en discusión, hermano. Pues cosas así sucedían en la época de la iglesia de Sardis. Entraban en discusiones por dogmas bíblicos, controversias de la Biblia. Que a ver, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿De dónde salió? Si nada más eran los únicos. ¿Cómo fue que se empezó a poblar la tierra? Y así empezaban con dogmas. Uno de los dogmas que más controversia había en esa época era que Lutero, este gran protestante, rechazaba la idea de que el pan y el vino tal cual se convertían en la sangre y en el cuerpo de Cristo, y que era cada vez que había esa santa comunión había un sacrificio verdadero, un sacrificio real. Pero Lutero enseñaba que estos elementos pues eran realmente solamente una figuración de la presencia del Señor. Zwinglio, que fue otro protestante que vimos en lecciones anteriores, él rechazaba lo que decía Lutero y decía que no, estos son símbolos o señales, pero espirituales, nada más. Y Calvino, otro protestante importante, vino a resolver todo esto, diciendo que, la presencia de Cristo está presente en la Santa Comunión, es un acto real, pero es netamente espiritual. Tan así, hermano, que en la época de Sardis llegaba a haber hasta libros
oraciones ya escritas. Aquí está tu oración para la mañana, y tu oración para el lunes, y tu oración para el martes. Ya tenían ellos oraciones escritas y era lo que todo el tiempo estaban haciendo. La iglesia de Sardis se estancó a ese punto donde no había palabra fresca. Ni siquiera los teólogos de ese tiempo tenían revelaciones nuevas. Todo era basado en lo que otros ya les había revelado el Señor, lo que el Espíritu ya les había dicho. No había palabra fresca. ¿Usted le gusta llegar a un lugar y que haya siempre un mensaje nuevo para tu vida? O imagínese que el próximo domingo estuviéramos hablando exactamente de lo mismo, y el próximo domingo de lo mismo, y el próximo domingo de lo mismo, y así la iglesia se estancó. No había una frescura espiritual. Estos hombres ya no se empezaban a renovar. ¿Por qué? Quizá la preocupación los tenía acechados. No, mejor ya no abro la Biblia, porque en cualquier momento van a entrar allá y me van a matar. O si me ven con mi Biblia o me ven con mi rollo, me van a querer matar allá en la calle. Que nadie sepa que soy cristiano, mejor calladito me veo más bonito. Imagínense el pavor que toda esa gente tenía, pero su miedo fue más grande que su fe. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy, hermano. La iglesia de Sardis murió. ¿Sabes de qué te tienes que cuidar? De la muerte espiritual. Porque sin duda, eso es lo peor que le puede pasar a una iglesia. Eso es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Que por las circunstancias, por los hechos, se apague. Su fe empiece a menguar. Y cuando la fe ya mengua lo suficiente, puede haber una muerte espiritual, hermano. Amén. Amén. Así que, hermano, yo te invito a que sigamos escuchando estos mensajes, esta palabra, porque el Señor quiere hablarnos y nos quiere inquietar a cosas más grandes. Dios lo bendiga, hermano. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disoluciones, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien te da un consejo, cuando alguien te dice algo, tienes que hacer esto, te recomiendo que hagas esto, que vayas a tal lado, deberías esforzarte para hacer esto, para hacer aquello. Te lo dicen, ¿por qué? Porque no lo estás haciendo, porque ya están llegando consecuencias a tu vida. No te estás levantando temprano, tal vez. No estás tomando las medidas necesarias de salud, no estás haciendo ejercicio y está trayendo alguna complicación a tu vida, no estás leyendo la Biblia y te estás enfriando. Entonces llegan estos consejos de las personas. ¿Por qué? Porque se está dejando de hacer algo importante. Y aquí Pablo les está diciendo a estos hombres que se despierten, que se levanten, que aviven eso que está en sus vidas, esa palabra que ya ha sido sembrada en ellos, y que no se dejen caer. Hay una carencia de algo, por eso viene el consejo. Pablo escribía estas líneas para exhortarlos a que se despierten del sueño espiritual que llegaban a caer por la maldad que estaban viviendo en esos días. Y a los incrédulos les exhortaba y les decía: levántate de los muertos. También un consejo bien conocido de Pablo fue hacia Timoteo. Y en 2 Timoteo 1:6 yo se lo digo, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. La semilla ya está ahí, la palabra ya está ahí en sus vidas, solamente falta ¿qué? Avivarla, que no se apague ese fuego. Cuando tú te quieres hacer tus bisteces, tus taquitos placero ahí, y pones el anafre y pones el carbón y todo, y le dejas de echar airecito, ¿qué pasa? Se apaga, ya no empieza a calentar. Pero si tú empiezas a avivarlo, a levantarlo, entonces la llama empieza a subir y empieza a calentar. Así en nuestras vidas. Si nosotros nada más nos quedamos con la semilla, nada más nos quedamos con un momento, ¿qué pasa? Llega un momento que nos vamos a enfriar. Tenemos que estar llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que nosotros podamos avivarnos, para que nosotros podamos estar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Para eso estamos como hermanos, para avivarnos, para ayudarnos. Amén, hermano. Somos una iglesia, nos llamamos hermanos y tenemos que actuar como tal, preocuparnos unos por otros y avivarnos unos por otros. Pablo le dio este consejo a Timoteo porque era su amigo, porque era su discípulo, y por eso él se preocupaba por él y le trató de dar este consejo: ahí está el fuego, avívalo. Yo sé que tú puedes, yo sé que esta designación que te he dado, tú la puedes lograr porque te conozco. Entonces, esfuérzate y sé valiente, y aquí estoy yo para ayudarte.
Aquí estoy yo para aconsejarte. Aquí estoy yo para que si en algún momento tú flaqueaste, yo te ayude a levantarte. Que estas palabras sean vida y que a partir de este momento tú puedes avivar el don de Dios. Esa misma designación que hizo Pablo a Timoteo, nosotros la podemos hacer como hermanos. Si nosotros vemos que alguno está flaqueando, si vemos que alguno la está pasando mal, en nosotros debe estar siempre levantarnos y apoyarnos como hermanos. Hemos visto en este mismo libro, en los primeros capítulos, cómo la iglesia primitiva daba su vida el uno por el otro. Nuestro Dios respalda eso, respalda cuando nosotros nos apoyamos, cuando hay unidad. Y vemos los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. Esos hermanos de la iglesia primitiva, cuando comenzaba todo, que se estaban apoyando, tenían frutos porque se estaban multiplicando exponencialmente y estaba llegando el evangelio a todo el continente. ¿Por qué? Porque había unidad. Y nuestro Dios nos ha llamado a la unidad, a apoyarnos, a avivarnos, a levantarnos unos a otros. Nuestro Dios nos ocupa a nosotros, somos instrumentos en sus manos. ¿Está de acuerdo, hermano? Somos instrumentos que estamos constantemente en construcción, constantemente edificándonos a nosotros para poder ayudar a los demás. Nuestro Dios nos utiliza a nosotros para llevar la palabra. Ese es el gran mandamiento, ir y llevarla a todo el mundo. ¿Pero cómo la va a llevar? Con nosotros, sembrándola primeramente en nosotros y así nosotros esparcirla a los demás, no esperando que Dios haga todo, no esperando a que Dios los alumbre y les mande ese viento como la rosa de Guadalupe y de repente empiecen a creer y todo. No, es a través de nosotros, de la edificación y de la construcción que hay en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Hay una anécdota, una pequeña historia que dice que estaba un hombre, un náufrago, en medio del mar. Estaba ahí, estaba pidiendo ayuda y de repente llegó una lanchita y le dijo: ¿te ayudo? Dijo: no, Dios me va a salvar. Y este hombre que se estaba ahogando pedía a Dios y pedía ayuda y rogaba que Dios lo ayudara. Y dice que llegó luego un barco. Le dijo: súbete, súbete. Y le aventaron tal vez una escalera y dijeron: súbete. Y dijo: no, aquí espero, Dios me va a salvar. Y luego de esto siguió clamando y más fuerte: Dios, ayúdame, sálvame de esto que me voy a morir. Y llegó un helicóptero, le tiró una escalera y le dijo: súbete, súbete, te vamos a salvar. Y él dijo: no, Dios me va a salvar. No le hago el cuento largo, el caso es que este hombre murió. Llegando al cielo dice que le dijo a Dios: ¿qué pasó? Yo estuve orando, estuve pidiendo que tú me salvaras. Y Dios le dice: pues yo te mandé una lanchita, te mandé un barco, te mandé un helicóptero y tú no te quisiste subir. Así nosotros o las personas están esperando que Dios les presente a ellos de manera divina, con este viento, con esta iluminación, pero tal vez es a través de un hermano, es a través de un familiar, a través de alguien que conoce la palabra. Está en nosotros el recibir la palabra si viene de parte de Dios. Pero tú no esperes algo sobrenatural, así, un viento, un momento, una visión, un sueño. Dios habla a través de nosotros. Nosotros hay que cumplir esta misión y avivarnos juntamente. Amén, hermano. Amén. Nosotros debemos estar siempre dispuestos a llevar la palabra, siempre avivándonos unos a otros. Vamos al libro de 2 Corintios 4 al 16. Capítulo 4, versículo 16. ¿Ya llegó, hermano? Amén. Dice la palabra, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, ¿qué dice? No desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Nosotros lidiamos con problemas, con adversidades, y a veces ese fuego con el cual nosotros salimos de este lugar el día domingo está que arde, está enorme esa flama, y llega el lunes y va bajando, y llega el martes y va bajando, y llega el miércoles y ya esa flamita queda bien pequeña, pero lo que hace nuestro Dios es nos va renovando día con día. Nuestro cuerpo se va cansando, es normal, somos seres humanos, pero nuestro Dios aviva nuestro ¿qué? Nuestro espíritu. Nuestro Dios se conecta con nuestro espíritu y es lo que nos mueve a esforzarnos día con día y a seguir llevando la palabra y a seguir conociéndolo a Él. Cosa que no estaba pasando con estos hombres que estamos viendo. No se estaban renovando. Había un desgaste porque ya escuchamos que hubo una persecución. ¿Quién no va a desgastarse físicamente por una persecución? Si por un día que nos desvelamos, ya luego al otro día ya nos queremos ni parar, ya estamos muy cansados, ya no queremos tal vez venir a la iglesia. Ahora imagínense vivir con la preocupación, dormir con una preocupación que me pueden matar en cualquier momento, por cualquier locura que se le ocurra al Papa o cualquier otra autoridad. Es un desgaste que vivían día con día, hora con hora, minuto con minuto. Y claramente los entendemos, se estaban desgastando, pero lo que ellos no estaban aplicando es renuévate en el espíritu. Dice la palabra de nuestro Dios: acérquense todos aquellos que están cansados.
¿Por qué? Porque Él nos va a hacer descansar. Porque Él sabe en qué momento y de qué manera renovar nuestras fuerzas. Y estos hombres ya nos estaban acercando a Dios. Ya no estaban buscando a Dios para ser renovados, tal vez, o más bien lo estaban haciendo en sus fuerzas. Y no es en nuestras fuerzas, es en las de Él. Él nos va a dar la victoria, nosotros no. Hay cosas que no están en nuestras manos. Hay cosas que debemos de cederle a Dios para que Él empiece a obrar en nuestras vidas. Y es algo que estos hombres dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque empezaron a tratar de razonar a Dios. Empezaron a tratar de encontrarle una respuesta lógica, pero en su pensamiento. Y cuando tú empiezas a buscar esas soluciones o esas respuestas, esas preguntas en tu mente, no lo vas a lograr. Vas a llegar a otro lado donde Dios no te quiere llevar. Porque Dios nos revela cosas que nos van a servir para la vida, pero como lo comentó mi hermano hace un rato, no nos va a revelar cosas que no nos competen. Como el ejemplo de cómo se pobló la tierra, cómo es que respiramos. Nosotros no podemos ver el oxígeno, pero aún así vivimos. Y tantas cosas, hay vida en otros planetas, no lo sabemos, pero no vamos a perder el tiempo pensando en esas cosas. Vamos a ocupar el tiempo, vamos a ocupar nuestras fuerzas en compartir la palabra y decirles que hay un Dios todopoderoso. Amén, hermano. Amén. Esa es la designación que tenemos que hacer, hermano. Recordemos que en los primeros 50 años del siglo XVII la iglesia de Inglaterra cayó en un estado de decaimiento, que es lo que estamos viendo ahorita. Los servicios religiosos eran formalistas y fríos. Podría decirse que se volvieron rutinarios. O sea que para ellos el congregarse, el compartir la palabra ya era más una rutina. Se robotizó esto que se estaba haciendo. ¿Por qué? Porque se trató de razonar con una creencia intelectual y una falta de poder moral sobre el pueblo. Vamos a ver un poco más de qué es de lo que le estoy hablando en estos momentos. Fíjese bien, hermano. En el año 1643 hubo una reunión en Westminster. El Parlamento inglés y algunos grupos que querían purificar la iglesia se reunieron para darle solución a esto que estaba pasando. La iglesia se estaba enfriando. ¿Por qué? Porque todo se empezó a robotizar, se empezó a hacer como una rutina. Entonces, hubo una reunión en la cual de las primeras cuestiones que se empezaron a tratar es que ya no querían que este libro, pueden proyectar por favor el PowerPoint. Había un libro en el cual estaba escrito todo lo que se tenía que hacer en el culto, todas las celebraciones, todas estas cuestiones acerca de nuestro Dios. Este libro se llama Libro de Oración Común. En ella venían oraciones escritas. ¿A qué le recuerda esto? A los rezos de la Iglesia Católica, que ya están establecidos. No se mueven, son estos, es de esta manera, y si tú hiciste esto, es esto que se debe hacer. A eso me refiero con que se estaba robotizando, a eso me refiero con que esto estaba cayendo nada más en una serie de pasos. ¿Y qué estaban dejando de fuera? El Espíritu Santo. Nosotros cuando comenzamos el día y la oración se empieza a hacer aquí, tenemos esa media hora de dirigirnos a nuestro Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe. Le estamos dando el control a Él y no nos estamos guiando solamente por un libro que ya nos dice qué hacer. No nos estamos guiando en un libro que ya tiene unas oraciones robotizadas. Nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Uno también prepara su tema, pero de repente el Espíritu Santo te mueve a darle más énfasis aquí, a resaltar esta parte, a ir a estos versículos, a esta historia, porque Dios te está utilizando. Y es algo que nos dice, debes de ser instrumento útil para nuestro Dios y no hacerlo nada más como una serie de pasos a seguir. Este libro, vamos a seguir con la que sigue, por favor. Fíjese bien lo que se encontraba aquí. Yo sé que no se alcanza a ver muy bien, pero dentro de este libro se encontraban ciertas cosas como el oficio diario, oración matutina del día, oficia para el mediodía, orden de adoración para el anochecer, oración vespertina diaria, oficio de completas. También ahí más adelante nos habla acerca de ciertas fiestas, de ciertos ritos. Acá nos habla ritos pastorales, confirmaciones, órdenes para dedicarse al servicio cristiano y todo. Pero para eso ya tenemos la palabra de nuestro Dios, amén. Lo que estaba haciendo este libro era tratar de reemplazar la palabra de nuestro Dios y sobre todo al Espíritu Santo que se mueve en nosotros, porque Él es aquel que nos lleva a toda verdad. Entonces, ¿por qué se estaban enfriando estos hombres? Por seguir cosas como estas, por seguir nada más una rutina, por seguir nada más una tradición. Entonces, el venir a la iglesia ya no era algo natural, algo que se disfruta. Le pregunto a usted, ¿le gusta vivir una vida rutinaria? Una vida ordinaria, siempre por el mismo lugar y me regreso por el mismo lugar, siempre como esto, diario comer lo mismo.
diario ver a las mismas personas. No, nos gusta la variedad, nos gusta vivir, nos gusta disfrutar y dejarnos llevar. Claramente, con medida, hermano, espero. Pero a nadie le gusta caer en esto, en la rutina, en lo ordinario, en algo que nada más hacemos porque sí, ni siquiera tenemos el entendimiento de por qué lo estoy haciendo, porque así me lo inculcaron. Eso es en lo que cae la iglesia de aquí a 2 calles, hermano, porque están guiadas por ciertas oraciones establecidas, porque están guiadas por ciertas cosas que no se mueven. Así son las cosas. Si pecaste, si hiciste esto, te toca esto. Y nuestro Dios a cada uno trata de diferente manera, porque la vida que cada uno lleva, los pecados que cada uno comete son diferentes. Entonces nuestro Dios a través del Espíritu Santo trata tu vida de manera diferente y no de manera robotizada. Amén, hermano. Amén. Y Él nos va a hacer vivir y pasar por situaciones diferentes a cada uno, y de las cuales nosotros vamos a aprender, de las cuales nosotros vamos a vivir y vamos a entender qué es lo que quiere nuestro Dios con nosotros. Y no solamente porque lo marca un libro como este, porque ya nos dimos cuenta que no le estaba funcionando esta iglesia. Porque si hubiera traído frutos, tal vez nosotros lo hubiéramos adaptado también. Le mencioné en el versículo anterior: por sus frutos los conoceréis. Si este libro hubiera ayudado para que la iglesia se multiplicara y se afianzara en la fe cristiana, lo seguiremos ocupando. Pero ¿qué pasó? No sirvió. Tanto así que hubo esta reunión que le comenté para decir que se quitara este libro, porque se estaban enfriando. Porque las oraciones que nada más se repiten, bueno, que ni siquiera son oraciones, son rezos, no sirven. No sirve. Nuestro Dios quiere tener una comunicación con nosotros. Y si ya tenemos por escrito qué vamos a decir, entonces no es una comunicación. Porque lo que le quiero comunicar hoy a Dios no es lo mismo que le quiero comunicar mañana. Las aflicciones que tengo el día de hoy no son las mismas que voy a tener el día de mañana. La gratitud que tengo el día de hoy no es la misma que yo le quiero dar el día de mañana. ¿Y por qué me voy a limitar a nada más lo que dice ese libro? ¿Por qué me voy a limitar a algo que ya está escrito? Nuestro Dios rompió el velo, rasgó el velo, trajo al Señor Jesucristo para restaurar una relación con nosotros y que nosotros libremente podamos comunicarnos con Él, y que no haya estas barreras, y que no haya que algunos sí pueden y otros no. Todos tenemos el acceso a nuestro Dios. Amén, hermano. Y de esa manera nosotros avivamos nuestra vida y ese fuego no se apaga. Vamos a una cita más, Romanos capítulo 1. Le vamos a dar lectura al 21 y al 22. El 21, hermano, yo leo el 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y de su corazón fue. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿De quién están hablando? De lo que le hicieron a Cristo. De cuando Él estuvo aquí en la tierra, no le dieron la gloria que Él merecía. Tanto lo estaban esperando, tanto estaban rogando porque llegara el Mesías, llegara el Salvador, llegara a poner orden, que cuando llegó ni siquiera se dieron cuenta cuándo llegó y cuándo se fue. Se les fue. ¿Y qué? ¿En qué perdieron el tiempo? Nada más en sus vanidades y en su razonamiento, en los libros que ellos tenían, en los dogmas, en todas estas cuestiones, que no, ni siquiera disfrutaron a su Salvador, ni siquiera disfrutaron a Dios mismo que estaba aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque prefirieron ser sabios y se hicieron necios, dice el 22. Esa es otra cuestión, hermano. Ya vimos esto del libro que le acabo de comentar. Y la otra, empezó a entrar un espíritu racionalista. Lo podrían poner en la diapositiva, por favor. Un espíritu racionalista que, como su nombre nos lo puede dar a entender, intentaron empezar a razonar todo. Y empezaron a mezclar la sabiduría del mundo con la palabra de nuestro Dios, de una forma que para ellos no era lógico, ya no era válido. Solamente querían meter sus ideas, sus cuestiones aquí en la Biblia, y hicieron una mezcla que le estaba trayendo una muerte espiritual. Se complicó la vida en vanas especulaciones y pensaron que era sabio seguir su entendimiento, pero no era así. Se hicieron ideas, opiniones y especulaciones en lugar de la voluntad de Dios. Ya seguían lo que ellos pensaban y no lo que Dios les estaba diciendo. ¿Eso qué consecuencias puede traer? Pues ya estamos viendo, la muerte espiritual. Cuando tú empiezas a guiarte por tus emociones, por lo que tú piensas, lo que tú crees, te va a llevar un camino, pero va a ser completamente hacia otro lado del que Dios te quiere llevar. Porque nuestro Dios, desde que nosotros hacemos la oración de arrepentimiento para aceptar a Cristo en nuestro corazón, estamos otorgándole toda la autoridad a Él. Estamos diciéndole: Señor, perdóname porque yo sin conocerte la había regado y estaba frío, estaba muerto.
no sabía a dónde iba, pero ahora te reconozco a ti como mi Salvador. Y le estás otorgando a Cristo, le estás otorgando a Dios el control completo de tu vida. ¿Para qué? Para seguirlo. ¿De qué sirve hacer esta oración si vas a seguir en tu propio entendimiento, en las opiniones de las demás personas? De nada sirve. Es darle la autoridad a nuestro Dios de que Él haga conforme a su voluntad, de que Él nos guíe y Él nos ayude, pero nosotros tenemos que rendirle todo delante de Él. Estos hombres empezaron a enfriar su corazón y a confiar solamente en su mente, en sus emociones. Y ya vimos que el corazón es más engañoso que ¿qué? Que todas las cosas. El corazón y las emociones no podemos ser guiados por ello. Tenemos que ser guiados por la palabra de nuestro Dios, y era lo que ellos estaban cayendo. Muchos aún creían que la tierra era el centro del universo en este tiempo. Esa era una teoría que se empezó a dar en los primeros años. Para este tiempo todavía creían ellos que la tierra era el centro del universo. ¿Y por qué le menciono esto? Para que vean el ego que tenían estos hombres. Ellos todavía se sentían el centro de todo. En estos tiempos de los filósofos, en esos tiempos de Aristóteles, en esos tiempos de Platón, donde se movían por los pensamientos, todavía seguían pensando así. Y ya estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XVII, y eso se dio en el siglo I. Todas estas formas de pensar de la sabiduría, de la filosofía, se seguía viendo en estos tiempos y eran guiados por esos mismos pensamientos. En la época de Sardis, que básicamente abarca del siglo XVI al siglo XVIII, hubo un crecimiento numeroso de políticos que estaban ocupando esto a su favor. Muchos príncipes alemanes y sus consejeros utilizaban las diferencias religiosas entre cada uno de los pueblos para sus propios intereses políticos. Fíjense lo que ellos decían para tratar de calmar las guerras que había entre un país y otro. ¿Por qué ocuparse por detalles acerca de la doctrina cristiana sobre las cuales es imposible ponerse de acuerdo, cuando hay una razón natural que nos da a conocer lo más importante en relación a Dios y el destino humano? ¿No sería mejor construir una religión natural? Esto empezaron a pensar las personas importantes de ese momento, los príncipes, los reyes, las personas que se dedicaban a la política. Empezaron a tratar de mezclar la razón con la creencia en Dios para manipular al pueblo. Y fíjense bien, dice, ¿no sería mejor construir una religión natural? Una religión que nosotros podamos entender, que nosotros podamos escribir a base de la razón, y dejarnos con toda esta cuestión de que no sabemos, que no entendemos. Mejor vamos a razonar nosotros. Y ahí es donde empezó el problema, porque ellos querían hacer su religión. Ellos querían ser guiados por ellos mismos, por su entendimiento. Y esto repercutió de manera muy grave en la vida de todos los creyentes en ese momento. ¿Estaban cómo? Muertos. ¿Cómo, hermano? Estaban muertos. Eso fue lo que ocasionó el quererse guiar solamente por su entendimiento. Y en esto, hermano, nosotros tenemos a varios exponentes que en ese tiempo, con estas ideas, trataban de mover a los creyentes. ¿Podemos ver las diapositivas, por favor? El primero, a ver si le suena, René Descartes. ¿Lo ha escuchado en la escuela? René Descartes. Él tiene una frase muy conocida. Ahorita que se la mencione, usted me va a decir si sí o no. Era francés, educado en el colegio de los jesuitas de la Fleje. Su teoría del conocimiento se basaba en el aforismo. Dice, o más bien era su dicho más común, era pienso y luego existo. ¿Lo ha escuchado? Sí. Pienso y luego existo. Tal vez el nombre no le sonó, pero esa frase sí, clásica en las escuelas. Pienso y luego existo. A través de muchas enseñanzas, Descartes influyó en muchos creyentes para que cayeran en este mismo espíritu. Entonces, primero confío en mi sabiduría y después todo lo demás. Primero yo, primero mi mente, primero mi conocimiento y después que venga lo demás. Y para nosotros, ¿quién es primero? ¿Quién debe ser primero? Dios. Nuestro Dios. Entonces vea ese espíritu que se estaba moviendo en ese momento, esa frase. Si tal vez nosotros tenemos un versículo que nos encanta, que nos motiva, que nos ayuda día con día, este era su versículo o este era su pasaje que les ayuda. Primero pienso y luego existo. Y bajo eso ellos estaban mandando, dejando de lado a nuestro Dios, dejando de lado la sabiduría que descendía de lo alto. El siguiente, John Locke. Este era un filósofo inglés. Se decía que rechazó las ideas de Descartes, del primero que vimos.
y la verdad es que las relacionó con el cristianismo. O sea, este hombre se pronunció en contra de lo que estaba diciendo Descartes. Pienso y luego existo. Dijo, no, eso no existe. Pero él empezó a formar su propio pensamiento y trató de combinar el racionalismo con la palabra de nuestro Dios, y hizo una revoltura que tampoco le funcionó. De esta manera solamente trajo mucha confusión a los creyentes en ese tiempo, tratando de mezclar lo que él quería, sus pensamientos, sus ideas con la palabra de Dios, y no dejándose llevar por el Espíritu Santo. Entonces, vamos con el que sigue. El que sigue es Voltaire, de 1694 a 1778. Este hombre fue también educado en un colegio jesuita. Este escritor lanzaba ataques tras ataques contra la religión establecida y afirmaba que la mente humana había sido liberada de toda autoridad externa. O sea que aquí vemos la libertad con la que él se pronunciaba, que nadie tenía por qué imponerle nada. Él era libre de pensar lo que él quisiera, cosa que también se puede, o más bien se está reflejando en estos tiempos. Tú eres libre de pensar lo que tú quieras, tú eres libre de pensar acerca de tu sexualidad, lo que a ti bien te parezca, y eso tampoco nos ha llevado a algo muy bueno. Eso va en contra de la palabra de nuestro Dios. El dejar nosotros volar nuestra mente y darle la libertad, en lugar de libertad se vuelve libertinaje, y caemos en cosas que no le agradan a Dios, porque primero está Dios. Y fue otro hombre que igual trajo mucha confusión a los que creían en la palabra de nuestro Dios. El último, Juan Jacobo Rousseau, 1712-1778, hijo de una familia protestante. Fíjese, este hombre, hijo de una familia protestante, se convirtió al catolicismo por influjo de una mujer. Cuando pasó el tiempo volvió a pasar al protestantismo. O sea, cuando lo cortaron, regresó nuevamente aquí a la fe cristiana. La verdad es que por su racionalismo quita al cristianismo toda trascendencia. O sea que este hombre, al estar primero firme aquí y luego irse por allá nada más por amor y regresar, hizo otra revoltura tremenda. Tanto lo que él pensaba como lo que le influenciaron en ese lugar y luego regresar aquí trajo mucho más confusión. Pero entonces, a nosotros entender que por una mujer se fue hacia el otro lado, nos habla acerca de que él era movido únicamente por sus sentimientos, era movido únicamente por su razón. Entonces este hombre, al pronunciarse nuevamente protestante, en lugar de ayudar y dar tal vez su testimonio de yo me equivoqué, la regué aquí, no, sino hizo una mezcla de todo lo que él sentía y era lo que él compartía. Y esto obviamente no trajo un buen fruto para los protestantes de este tiempo. Por último, vamos a Santiago 3:13. Me dice amén cuando ya lo tenga, por favor. Amén. Santiago 3:13. Y aquí, hermano, nos va a hablar acerca de la sabiduría de nuestro Dios y la sabiduría terrenal. Sígalo con su vista, hermano. Yo le voy a dar lectura 3:13 y terminamos hasta el 18. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta. Muéstrate por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ayúdeme con el 15, por favor. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esa es la sabiduría que está aquí en la tierra. Dice: porque donde hay celos y contiendas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero lee el 17, hermano. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí vemos el contraste tan drástico entre la sabiduría terrenal y la sabiduría de nuestro Dios. ¿Hay punto de comparación? Le pregunto. Claro que no, hermano. La sabiduría que desciende de lo alto es la correcta. La palabra de nuestro Dios es el camino correcto que nosotros debemos de seguir, y no lo que nosotros pensamos, creemos o nos influenciaron, sino solamente los preceptos de nuestro Dios. Cuando nosotros tratamos de razonar las cosas es cuando empiezan los problemas. Ponte de pie, hermano. La palabra de nuestro Dios nos menciona un pasaje. Jesús le devolvió la vista a muchos ciegos.
Uno de ellos, al recibir la vista, dice que luego fue abordado por soldados y personas de la ley que se sorprendieron de que ese ciego de nacimiento recibió la vista y le preguntaron: ¿realmente eras ciego de nacimiento? ¿Realmente te salvó este hombre? Y se le acercaron y aún a sus padres le preguntaron: ¿realmente crees que este es el Hijo de Dios y que te ha salvado y te ha devuelto la vista? Y este hombre les dijo: si él es Jesús o el Hijo de Dios, yo no sé. Lo que yo sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y lo que nos da a entender esto es que hay muchas cosas que tal vez no comprendemos, pero lo que sí comprendemos es que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Lo que sí comprendemos es que nuestro Dios nos ha mostrado un mejor camino. Lo que sí comprendemos es que Él vive y reina, y es lo que importa. Es lo que importa, que Él está en nuestros corazones y que Él nos hace progresar y que Él nos ayuda, y que si nosotros rendimos todo delante de Él, Él no nos va a dejar, y que Él renueva nuestras fuerzas. Son todas esas cosas que sí te sirven, son todas esas cosas que sí puedes poner en práctica y puedes vivir bajo todas estas palabras, hermano. No te afanes en cosas que no nos incumben aún, que nuestro Dios no ha deseado revelarnos aún, porque a su tiempo Él nos dará su palabra. A su tiempo nosotros podemos entender el porqué de la justicia de esa manera, el por qué hizo esto a cierto tiempo. Pero nosotros tenemos que descansar en nuestro Dios. Nosotros tenemos que decir: tú eres nuestro Dios y yo te sigo. Tú eres nuestro Dios y en ti confío. Así que ahí, hermano, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a pedirle perdón primeramente a nuestro Dios, porque hay muchas cosas, sinceramente, que no comprendemos y que a veces cuestionamos y que a veces nosotros nos equivocamos, pero hay que dejar todo en manos de nuestro Dios. Padre Santo, nosotros queremos arrepentirnos, Señor, y pedirte perdón, Padre, por si alguna vez le faltamos al respeto, Señor, queriendo poner primero nuestra inteligencia, nuestro razonamiento antes que tu voluntad, Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque sabemos que tus planes son perfectos, que tus caminos son perfectos, Señor, y que nosotros en ti, Señor, podemos descansar y podemos renovarnos, que es en tus fuerzas y no es en las nuestras, Señor, que aunque no lo entendamos, no lo comprendamos, que no se nos haga justo, Padre. Tú eres justo, Señor, tus juicios son justos, Padre Santo, y así lo declaramos. Padre, haznos entender y darnos un corazón humilde, darnos una mente humilde, Padre, para reconocer cuando nos equivocamos, cuando la regamos, cuando ponemos primeramente, Señor, nuestra mente antes que nuestro corazón espiritual, Padre. Purifícanos y límpianos, Señor, para que de esta manera podamos acercarnos a ti, Señor. Rendimos todo delante de tus pies, Padre Santo, pues tú eres el único que eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad y la vida,